Doctor Apolo, yo quiero que él me acepte como mujer bisexual. Eso es algo que yo no voy a hacer. Este es el único hombre que no tiene la fantasía número uno de los hombres. ¿En qué momento se te ocurre atraer eso? No, por supuesto. No soy lesbiana, soy bisexual. Eso no existe. ¿Por qué te duele tanto este tema? Hay algo que le quiero contar. Vengo a demandar a mi empleadora por quererme tratar como una prostituta. Esta mujer es La una tercera mojigata. vez me dijo, encuénrense todas, se van a vestir con esto. Perdóname, estaba trabajando en un bar. Que te forcen a hacer eso es de lo peor. Salió algo nuevo que me está dejando mucho dinero. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Jacinto Benavente dijo: el verdadero amor es aquel que solo desea la felicidad de la persona amada, sin exigirle a cambio la nuestra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El verdadero amor es tan complicado en un mundo tan egocentrista. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, el amor no tiene límites, pero hoy a quien amo es a él. Ni los animales son tan asquerosos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Mariana, estás demandando a Ángel. Dime quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctor Apolo, vengo a pedirle su ayuda. Yo amo a Ángel y quiero salvar mi relación, porque yo quiero casarme con él. Es mi prometido, pero ahora él quiere cancelar todo, todos los planes de boda. ¿Hace cuánto tiempo son novios? Llevamos 2 años de novios. 2 años de novios. Sí. Ok. Y ahora él quiere cancelar toda la boda, la relación, etcétera. Y yo quiero pedir, bueno, quiero que se someta a una terapia de pareja para salvar mi relación. Eso es algo que yo no voy a hacer, entiéndelo. Doctor Apolo, yo quiero que él me acepte como mujer bisexual, porque ¿Como yo mujer? creo como Y eso mujer de la bisexual. bisexualidad, por supuesto que no existe. Ok. Porque yo creo firmemente que todos los seres humanos somos bisexuales. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué? ¿De dónde? O sea, ¿de qué manera llegaste a la conclusión de que todos los seres humanos son bisexuales? Le voy a contar mi historia, doctora. Yo conocí a Ángel hace 2 años. La verdad es que me enamoré profundamente de él. Tenemos muchas cosas en común. Somos los 2 fotógrafos. Nos conocimos en una galería de arte. Viajamos juntos y hace 6 meses decidimos casarnos. Los 2 vivimos en Los Ángeles, pero pues él gana más que yo. Sin embargo, somos mexicanos, entonces queremos casarnos en México. Decidimos que... Queríamos casarnos. Ángel, eso ya se óyame, acabó. Ángel, por favor. Eso ya se terminó, entiéndelo. Sí, yo... Ok. Deja que ella tenga un poco de fluidez para yo poder comprender la postura de cada uno de ustedes. Déjame... Yo sé que estás herido. Te lo veo, lo siento. Pero déjame entender su postura. Y después tú me explicas la tuya. Tenemos planes de casarnos en México. Yo he estado yendo y viniendo a México a los preparativos de la boda, en lo que él pues se queda trabajando en Los Ángeles. Sin embargo, durante mi último viaje a México, cuando regreso, abro el departamento, entro y veo todo el departamento tirado, ropa por todos lados, fotografías mías desde hace muchísimo tiempo en el piso y Pues quería sí. ir a llamar a la policía. Y Fotografías que te estaba revolcando con otra. Como una lesbiana, que eso es lo que eres. claro, Ángel, no soy lesbiana, soy bisexual. Eso no existe. Eres una lesbiana, entiéndelo. Pero entonces, ¿qué hace contigo? Yo lo amo. Tú sabes que yo te amo. ¿Qué hace contigo? ¿Por qué se iba a casar contigo?
En ese momento iba a hablar a la policía y pues me encerré en el baño, no sabía qué estaba pasando, estaba él muy borracho. Y me empezó a gritar por primera vez. Nunca me había gritado y me empezó a decir que yo era una lesbiana sucia, asquerosa, repugnante, muchísimas cosas. Y claro, me encerré y empecé a pensar y me di cuenta que llegué a la conclusión de que él había abierto un cajón en donde había fotografías mías de hace muchísimo tiempo, en donde salgo con una mujer besándome. Y revolcándote también. Mariana, mi pregunta fue, ¿cómo llegaste a la conclusión de que todos los seres humanos son bisexuales? O sea, todos los seres humanos nacen con un sexo o con el otro, un género o el otro. Yo desde pequeña siempre me gustaron los hombres. Sin embargo, en la universidad vi a una chica y me movió el tapete. La verdad es que sentí muchísimo por ella. No sabía qué me estaba pasando, era algo como muy traumante para mí. Me decidí alejar un poco porque no sabía qué era lo que me sucedía. Volví con mi novio de ese entonces y pasó tiempo cuando de repente me volví a enamorar de otra chica, pero esta vez fue muy intenso, muy fuerte. Fui al psicólogo pensando que yo tenía, pues no sé, algo, una enfermedad, un síntoma, no sé, un trastorno. Ok. Y el psicólogo me dijo que era completamente normal, que a mí me gustaban tanto los hombres como las mujeres. Bueno, y yo creo firmemente que todos los hombres nacemos y mujeres nacemos bisexuales. Desde que somos pequeños, los niños... ¿Qué te pasa ahora? Y nos los condicionan. niños, desde que somos pequeños. Ahora Y me nos estás diciendo a condicionan. mí Y nos bisexual. enseñan. Eso. ¿Me Ok, estás dime diciendo a algo. mí En tu bisexual? casa, en tu hogar, ¿te criaron de alguna manera tus padres? Sí, me criaron que yo tenía que casarme y formar O sea, una te familia. criaron heterosexual. Heterosexual. Sin embargo, por eso yo tuve que ir rompiendo acuerdos cuando me di cuenta del sentimiento que empecé a tener hacia mujeres. Pero también lo tengo hacia mujeres. Yo no me enamoro del sexo de las personas. De la Nosotros persona. no nos enamoramos de los seres. Ok. Del ser, del... Yo me enamoré de ti por... Ok, por entonces, como tú Mariana, eres. ¿tuviste una relación con una mujer que duró cierto tiempo? Duró cierto tiempo, claro, y acabó. Y luego lo conocí y me enamoré. Y te enamoraste de él. ¿Nunca le contaste a él? No. ¿Por qué? Pues por una parte yo no creí que ¿Por sacarlo fuera importante y por otra también tenía un poco de miedo porque sé que hay prejuicios y que la gente tiene prejuicios y decidí esperar, pero pues... Entonces, ¿nunca le contaste que tenías esta dualidad en tu vida sexual? No, nunca le conté. Ok. Y claro, el omitir esa información es parte de lo que ha causado el problema, Sí. ¿no? Ok. Entonces, tú lo que quieres es que se sometan a ambos a una terapia de pareja para que él entienda que tú estás con él libre y voluntariamente, que lo amas a él en este instante, que nadie tiene la exclusiva con nadie, que lo mismo te puede separar de una persona del sexo opuesto con del sexo propio, ¿no? Exacto, Ok, así es. perfecto. Ángel, ¿cómo respondes? Doctora Polo, yo solamente estoy aquí para exigirle a esta mujer que he amado tanto que me devuelva los $10,000 que me gasté en esta farsa que iba a ser nuestra boda. Ángel, no es ninguna farsa. Claro que sí. ¿Por qué dices eso? No es ninguna farsa, yo te amo. Porque no, jamás me dijiste que eras una lesbiana tampoco. No soy lesbiana, soy bisexual. Claro que sí, no estás viendo, te revolcaste con una mujer. Eso fue hace mucho. Doctora Polo, usted no sabe. Quiero decirle, el primer día que fuimos novios, yo hablé muy francamente con ella y le pedí una cosa. Jamás te he mentido, jamás te he mentido. ¿Qué le pediste, Ángel? Le dije, lo único que nunca te voy a permitir es una mentira o un engaño. Y ahora resulta que llevo 2 años siendo engañado por esta lesbiana sucia, escondida. Ángel, fíjate. De tu testimonio y de tu forma de ofrecer tu testimonio, me doy cuenta de 2 cosas. Estás profundamente herido, pero siento que guardas algo adentro que te molesta mucho con este tema. Doctora. O sea, no es algo que tú estás lidiando por primera vez. Es que, hay doctora, algo que te ha herido a ti con doctora, este hay tema. algo que usted Pero no déjame sabe decirte que hay tampoco. algo contradictorio en todo esto. Le sigues diciendo a ella lesbiana. Sin embargo, ella te sigue diciendo que te ama.
y sigue diciendo que se quiere casar contigo y quiere salvar la relación. Y obviamente yo no me voy a casar con ella. Si ella fuera lesbiana, ¿cuál fuera el interés de ella en este instante de tener una relación contigo, heterosexual, y quererse casar contigo? Hay un interés... Pues puede ser para ser una lesbiana escondidas. Por supuesto que no, por favor. Pero ¿qué homosexual se quiere volver a enclosetar, a meterse en el closet, como dicen por ahí vulgarmente? Ángel, yo o sea, te amo. Bueno, yo no sé, entonces, doctora. No hace lógica, vamos Doctora, a hablar con poniéndote lógica y con evidencia, que me razonamiento. gustaría que Ángel ¿Por qué viera? te duele tanto este tema? ¿Por qué? Doctora, hay algo que le quiero contar. Ok, déjame hacer un corto receso. A la vuelta me cuentas eso. Llénate de valor y me lo dices. Regresamos enseguida. Y mi madre era una ama de casa, hasta que un día nos dejó por una mujer. Yo no soy lesbiana, Ángel. Claro que eres una lesbiana. Mariana te ama. Que me case con ella y que después se vaya con otra mujer. ¿Amas a esta mujer? ¿Te excita? ¿Sí o no? ¡Caso cerrado!